Estás sentado en tu asiento, el cinturón de seguridad apretado y el avión comienza a acelerar por la pista. El rugido de los motores retumba en tu pecho y de repente, con un suave tirón, la aeronave se separa del suelo. Todo parece ir bien, hasta que apenas unos segundos después del despegue, escuchas unos ruidos extraños. Clac, clac, un zumbido metálico, un chirrido que viene desde abajo, incluso un golpe seco como si algo pesado se hubiera desprendido. Tu corazón late más rápido. Miras alrededor y notas que otros pasajeros también levantan la cabeza, tratando de identificar qué está pasando. Y ahí surge la pregunta inevitable. ¿Esos ruidos son normales o estamos a punto de vivir una emergencia? Lo cierto es que millones de personas se hacen la misma pregunta todos los días en cada rincón del mundo. La diferencia es que muy pocos conocen la respuesta real. Antes de continuar, déjame decirte algo que va a tranquilizarte. La gran mayoría de esos ruidos son completamente normales y forman parte de la operación de cualquier avión moderno. Pero, y aquí está lo interesante, cada sonido tiene un motivo específico, un mecanismo funcionando o una maniobra técnica que los pilotos realizan sin que tú lo notes. Y algunos de esos sonidos, aunque sean rutinarios, esconden historias sorprendentes y hasta escalofriantes sobre cómo funciona la seguridad aérea. Imagina este dato. Cada año, más de 4.000 millones de pasajeros vuelan en aviones comerciales, y prácticamente todos han escuchado esos misteriosos ruidos después del despegue. Lo que para un ingeniero o un piloto es música normal, para un pasajero común puede sonar como una señal de desastre inminente. Pero lo fascinante es que esos sonidos cuentan la historia secreta de lo que sucede mientras la aeronave lucha contra la gravedad y se adapta a las condiciones del cielo. En este video, vamos a descubrir uno por uno los ruidos más comunes que escuchas después de que el avión se eleva, desde los estruendos de los trenes de aterrizaje hasta los silbidos de la presurización, pasando por chirridos metálicos, vibraciones extrañas y zumbidos que parecen venir de las paredes mismas del avión. Te voy a explicar por qué ocurren, qué significan realmente y, sobre todo, cuándo deberías preocuparte y cuándo no. Quédate hasta el final, porque también voy a contarte un caso real en el que un ruido normal escondía un problema grave que terminó en un incidente que casi se convierte en tragedia. Ese detalle cambió la manera en que las aerolíneas realizan las inspecciones hasta hoy. Así que abróchate el cinturón, porque estás a punto de entrar en la cabina invisible del avión, esa donde los sonidos no son simples ruidos, sino mensajes que revelan cómo funciona una de las máquinas más seguras y complejas jamás creadas por el ser humano. El primer ruido que casi todos los pasajeros escuchan después del despegue es probablemente el más fuerte y el que más sustos provoca. El sonido del tren de aterrizaje retractándose. Apenas el avión se separa del suelo, los pilotos suben la palanca que activa un sistema hidráulico enorme. Este sistema comienza a plegar las ruedas hacia adentro del fuselaje y cuando esas piezas gigantescas de metal se acomodan en sus compartimientos, se produce un golpe seco acompañado de un estruendo mecánico que resuena por toda la cabina. Ese clac-clac, seguido de un zumbido grave, no es otra cosa que las ruedas de varias toneladas acomodándose en su lugar. Imagina por un momento la cantidad de piezas que se mueven en ese instante, con puertas metálicas que se abren como si fueran tapas gigantes, pistones hidráulicos empujando las ruedas, mecanismos de bloqueo que encajan para mantener todo seguro durante horas de vuelo. Es como si debajo de tus pies se estuviera cerrando una puerta de garage del tamaño de una casa. Y es exactamente por eso que el sonido puede ser tan estridente. Para un pasajero desprevenido, ese estruendo parece una falla mecánica. Para un piloto, es simplemente la señal de que todo marcha bien. El segundo ruido extraño aparece apenas unos segundos más tarde, y se trata del movimiento de los flaps y slats. Estas son superficies móviles en las alas que ayudan al avión a generar sustentación extra durante el despegue. Cuando ya no son necesarios, los pilotos los retraen poco a poco y eso produce un chirrido metálico acompañado de vibraciones que recorren toda la estructura del ala. A veces incluso se escucha un tac-tac repetitivo que proviene de los engranes eléctricos o hidráulicos que mueven esas superficies. Lo curioso es que este ruido tiene un significado oculto. Es el sonido del avión transformándose. Sí, porque durante el despegue, el avión necesita alas extendidas para poder levantarse del suelo. Pero apenas está en el aire y alcanza velocidad, esas alas vuelven a su forma más aerodinámica para ahorrar combustible. Lo que para tus oídos es un chirrido, en realidad es el avión cambiando de modo potencia a modo crucero. Otro ruido que muchos pasajeros notan y que suele provocar miradas de preocupación es el zumbido constante que aparece minutos después del despegue.
Parece como si el avión tuviera una turbina escondida dentro de la cabina. Ese sonido proviene de las bombas hidráulicas y eléctricas que comienzan a trabajar más intensamente justo después de alcanzar altura segura. El sistema hidráulico es el responsable de mover casi todo lo que ves en un avión, desde las alas hasta los frenos, los alerones y hasta la propia dirección del tren de aterrizaje. Son ruidos normales, pero inevitables, porque estás viajando en una máquina que tiene kilómetros de tuberías, cables y actuadores funcionando al mismo tiempo. Y claro, no podemos olvidarnos de un sonido que aterra a muchos: los golpes o retumbes metálicos que se escuchan bajo los pies o en las paredes del avión. La mayoría de las veces no tienen nada que ver con una avería. Esos ruidos son producto de la expansión y contracción de la estructura metálica del avión debido a los cambios de presión y temperatura. Piensa en cuando una casa cruje en la noche por los cambios de calor y frío. Lo mismo ocurre en un avión, solo que a miles de metros de altura y con diferencias de temperatura extremas. Y finalmente, uno de los sonidos más curiosos que escucharás después del despegue es el silbido que proviene de los sistemas de presurización. Cuando el avión asciende rápidamente, la cabina debe mantener un nivel de presión respirable. Para lograrlo, unas válvulas llamadas outflow valves regulan la entrada y salida de aire. Ese mecanismo produce un silbido como si alguien estuviera dejando escapar aire por una rendija. Es completamente normal. Sin él, literalmente, no podrías respirar dentro del avión. Pero para entender realmente por qué no debes asustarte con esos ruidos, basta con ver algunos ejemplos reales. En 2018, un grupo de pasajeros entró en pánico tras escuchar un golpe fuerte después del despegue. Creyeron que un motor había fallado. En realidad, era el tren de aterrizaje guardándose, justo como debía ser. En otra ocasión, un silbido viral en redes sociales fue interpretado como fuga de aire peligrosa, pero resultó ser simplemente la presurización de la cabina funcionando perfectamente. Lo que para un pasajero suena aterrador, para un piloto es una confirmación de que todo está bajo control. De hecho, el silencio absoluto sería mucho más preocupante. Y aquí van los datos que te darán tranquilidad. Según la IATA, en 2023 hubo un accidente grave cada 3.7 millones de vuelos. Eso significa que aunque volaras todos los días de tu vida, tardarías más de 10.000 años en vivir un accidente serio. Volar es 19 veces más seguro que viajar en coche. La próxima vez que escuches un golpe, un zumbido o un silbido tras el despegue, recuerda esto: son los sonidos de la seguridad trabajando para ti. Son la prueba de que miles de sistemas están en acción, cuidándote a más de 10.000 metros de altura. Ahora quiero saber, ¿alguna vez te asustaste por un ruido en pleno vuelo? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a tranquilizar a otros curiosos del aire. Y si este video te reveló algo que no sabías, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí, en Curiosidades del Aire, siempre encontrarás respuestas claras y sorprendentes sobre la aviación. Volar no es un salto al vacío, es confiar en la máquina más segura que el ser humano ha creado.